Buenos días, hoy es viernes 18 de febrero, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre B. De lo poquito que he visto hasta ahora, han subido la pieza con forma de V al lado de la Torre C. Y aquí tienen preparada una tubular con la abrazadera, así que me imagino que ese va a ser el próximo movimiento que va a tener lugar. Y en el resto de puntos no he visto nada especial. Ayer subieron por la tarde una viga junto a la Torre A, así que me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Ya estaban retirando la grúa de Transgruma que ha estado haciendo los izados en la Torre A estos últimos días. Ya sabéis que mañana hay partido aquí a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Alavés, así que hoy toca ir despejando un poquito el suelo, quitando cierto material, grúas y plataformas. Y esta grúa es la que tiene que hacer ahora el izado de esa tubular, que desde aquí no sé si la vais a ver, pero está en el suelo con la abrazadera puesta. De momento no hay gruista, así que tardarán, me imagino, que un ratillo en hacer el izado. Y yo veo difícil izar hoy esa viga del cordón superior. Te digo que la tubular está preparada, con la abrazadera puesta. Tendrá que venir el gruista. Pero yo no sé si les va a dar tiempo a hacer el izado de esa primera viga del cordón superior que veis justo entre las dos grúas. Pues tendrían que hacerlo hoy, terminarlo todo hoy. Y todo eso sin tener en cuenta que hay que poner las placas a todas las tubulares. Esa es una labor que no sé siquiera si han empezado a hacer. Ahora os vais a fijar que en la zona casi central de la corona están empezando ya a quitar andamios. Ahí lo podéis ver. Ahí lo tenéis. Así que esa pirámide posiblemente dentro de poco esté ya despejada del todo. Ahora cuando lleguemos a la Torre C veréis la pieza en forma de V que ya está puesta. Está claro que eso lo han estado pintando, no sé si es simple pintura blanca o si tendrá algún tipo de protección antióxido. Ahora vais a ver a la izquierda que aparte de que están terminando de poner esa pieza en forma de V, todavía les falta por lo menos un travesaño o dos por colocar, creo que son dos. Y ya han llegado las primeras unidades móviles para la retransmisión del partido de mañana. Que podéis ver esas unidades audiovisuales, unidades móviles que han llegado tanto de Mediapro como de Telefónica. También podéis ver esos dos huecos para las transversales que aún faltan por poner, una entre las torres de AP y otra un poquito más a la derecha. Y ahí tenéis esa pieza con forma de V, que posiblemente es la primera del día que han querido quitarse porque es la más grande. Y quizás durante el resto del día instalen las otras dos.
Ya sabéis que ese es el cierre de la corona en su lado norte, que a partir de ahora, aparte de esos 2 travesaños que aún tienen que poner, luego ya tendrán que ir colocando las tubulares y el cordón superior, igual que tienen que hacer todavía junto a la torre B. Estamos al lado de la torre D. Aquí están trabajando en ese futuro soporte o pilar, no sé exactamente qué es lo que va a ser, justo enfrente de la puerta 57. Justo debajo donde están esas 2 plataformas de color naranja. Poco a poco va ganando forma. Ahí podéis ver a la izquierda que están volviendo a echar ese producto retardante en caso de incendio. Ya me dijisteis que no es ignífugo, sino que es un retardante. Lo quitaron hace como 10 días o así, con espátulas. Ahora lo están volviendo a aplicar. Desde aquí no se ve bien la viga que instalaron ayer, encima de la torre A, así que ahora desde Concha Espina la veremos mejor. No creo que signifique gran cosa, pero la rampa que está a la izquierda, ya digo que es la que pasa justo encima del acceso para los vehículos ligeros al parking, está hormigonada. De arriba a la izquierda podéis ver esa vía que instalaron ayer por la tarde. Que es la viga exterior. Y la grúa de transgruma, que si no se la han llevado ya, pues tendrá que estar recogida y a punto de salir. Esa es la vía que pusieron ayer por la tarde, así que ya veis que falta la interior, luego 2 travesaños y luego ya podremos empezar a pensar en esa estructura que tiene que apoyar justo ahí a la izquierda, entre esos 2 pilares del estadio. Esto me imagino que irá para la zona sur del nuevo edificio, siendo de color gris, para unir posiblemente parte de los pilares de la nueva grada de Padre Damián. Podéis ver cómo va creciendo toda esa estructura de vigas y pilares encima de la torre A. Y de momento la situación junto a la torre B con esa tubular no ha cambiado nada, la grúa sigue en la misma posición.
pero me parece que hoy puede ser así lo único interesante para ver. Son las 12 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la Torre B. Están empezando ahora a quitar los contrapesos de una de las dos grúas que están trabajando en esta torre. No tengo yo muy claro que vaya a haber algún izado en esta zona. Ya sabéis que hay una tubular preparada, está la primera viga del cordón superior, pero me parece que las tubulares arriba no están preparadas, no están con las placas puestas, así que me parece difícil pensar en ese izado. Así que yo me despido por hoy, no voy a volver hasta el lunes porque mañana ya a partir de aquí no va a haber nada que ver. Os deseo un buen fin de semana y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos el lunes, que tengáis un buen viernes, adiós.